a quienes siguen esta transmisión a través Cultura de Nuevo León. También está con nosotros el maestro Ricardo Marcos, secretario técnico de CONARTE. Nos acompaña Giovanna Jaspersen, directora general del Museo Franz Mayer. Y también está con nosotros José Delano, curador de Museo 31. También nos acompañan esta mañana y nos da mucho gusto saludar a Rosa María Rodríguez, directora del Centro de las Artes, y a Lucía Lara, coordinadora de exposiciones del Centro de las Artes de CONARTE. Y para dar la bienvenida, el día de hoy nos acompaña la doctora Melissa Segura, secretaria de Cultura del Estado de Nuevo León. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Muy bienvenidos todos al Centro de las Artes. Estamos muy contentos de verlos a todos aquí. Me imagino que hay mucho fanático aquí de 31 minutos, así que muchas gracias por ser parte de este esfuerzo y por ayudarnos a replicar esta información, comunicarla, compartirla. Y la verdad es que estamos muy contentos. La llegada a Nuevo León de Museo 31 es una exposición única, entrañable y profundamente significativa para nosotros, que como saben está basada en el querido programa chileno 31 Minutos. Una exposición que ya ha tenido dos, presentaciones previas en Santiago y en Ciudad de México y que ha reunido, conquistado y enamorado a miles de personas en Latinoamérica, y gracias a un esfuerzo conjunto con el Museo Franz Mayer se está presentando en nuestra tierra y en este emblemático espacio de cultura y encuentro que es el Centro de las Artes, y además en el marco de una celebración para nosotros bastante importante que es el 30 aniversario del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Para nosotros es un honor contar con una exposición de este nivel, una muestra que no solo rinde homenaje a la creatividad, al humor y al diseño, sino que también celebra la imaginación, la nostalgia y el arte como herramientas para conectar con los públicos de todas las edades. Agradezco de manera muy especial a Giovanna Jaspersen, al Museo Franz Mayer, una institución con una visión cultural muy sólida y muy generosa, porque nos han permitido ser parte de esta itinerancia tan especial, de ser la segunda sede en el país. Estamos muy honrados, muy orgullosos y muy contentos. Y también, obviamente, Giovanna, todo tu equipo de trabajo que ha estado de la mano aquí en Monterrey con el equipo de Ricardo y de Rosy para poder llevar a buen término la apertura, la vinculación institucional y obviamente por toda su confianza. También quiero reconocer el trabajo de Rosy Rodríguez, de Lucía Lara, de todo el equipo del Centro de las Artes, que es un equipo súper profesional que ha estado trabajando junto con el Museo Franz Mayer esta propuesta museográfica que van a ver y que ahorita Giovanna nos va a platicar. Tiene su adaptación a este espacio maravilloso que es la nave Generadores, en este contexto de patrimonio industrial que tenemos, que nos sentimos muy orgullosos. Pues la exposición también hace su adaptación para llegar a esta nave. Y bueno, Rosy, toda tu entrega, toda tu constancia, perseverancia para que esto se hiciera posible, muy reconocido. Gracias. Pues Museo 31, más que una exposición, para nosotros es un evento, es un momento que se convierte en un puente entre generaciones, entre disciplinas artísticas y entre países hermanos. También estamos muy contentos de celebrar estas relaciones culturales, estos hermanamientos culturales que se hacen entre México y Chile, particularmente a través de esta propuesta creativa que es 31 Minutos. Porque además de compartir geografía, lengua y demás, compartimos universos creativos muy potentes y nos da gusto celebrarlo en esta contraparte con la exposición de Museo 31. Y para el Gobierno del Estado, para la Secretaría de Cultura y para CONARTE, realmente celebramos todas las colaboraciones que podemos hacer con otras instituciones culturales, con otros países, con otros proyectos culturales como 31 Minutos a través de Museo 31, y de esta manera reiteramos el compromiso de traer a la ciudadanía de Nuevo León y a los visitantes a este estado experiencias significativas, innovadoras, pero sobre todo que invitan a la reflexión, al encuentro, al descubrimiento, a la imaginación. Así que bueno, esta invitación está abierta a todas las niñas, niños, jóvenes, papás, abuelos, todos aquellos que se han conectado a través de 31 Minutos a descubrir Museo 31, a vivir esta exposición que los hará ver definitivamente con nuevos ojos este gran universo detrás del programa de 31 Minutos, a disfrutar del Parque Fundidora, del Centro de las Artes de CONARTE. Vienen 3 meses de exposición abierta para todas y todos y estamos muy contentos de recibirlos aquí. Así que muchas gracias a 31 Minutos, a Museo 31, a Franz Mayer y a CONARTE por hacer posible que Nuevo León reciba esta gran exposición. Muchísimas gracias y buenas tardes. A continuación solicitamos la participación de José Delano, curador de Museo 31.
Hola, hola, muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Agradezco mucho tus palabras. Es un verdadero honor estar aquí presentando Museo 31 a ustedes en este parque realmente alucinante que nos tiene completamente cautivados. Esta historia industrial, la historia de Monterrey. Hemos ido en estos días de montaje enterándonos un poco, gozando su cultura, su comida, su amabilidad, su gente. La verdad ha sido realmente sorprendente, así que primero agradecerlos a todos por tratarnos tan bien. Quisiera, contarles un poco de la exposición y por qué estamos acá. La exposición nace como una celebración por los 20 años de 31 minutos, una historia larga de 4 temporadas de televisión donde se hicieron 68 capítulos, se han sacado 5 álbumes musicales, se han hecho 9 shows, 2 de ellos obras de teatro y 2 películas. Bueno, una que ya conocen y otra que está por estrenarse a final de año. Así que es una historia larga, con muchas cosas que contar, y el Centro Cultural de la Moneda en su inicio pensó de que por qué no nos daban la oportunidad de poder contar esta historia. Eso fue un desafío en sí mismo, poder transformar todo este relato y toda la cantidad de cosas que habían pasado en una experiencia museográfica. Ahí entré yo, la verdad. Como contaban, es la tercera vez que hacemos la exposición. Para sorpresa nuestra, porque no podemos negarlo, hemos tenido grandes audiencias. Hemos roto ambos récords en La Moneda y en el France de asistencia, así que estamos encantados y esperamos que sea el caso acá en Monterrey. Ahora, cuando uno tiene que hacer una exposición, tiene que ser honesto con esto, y la verdad es que esto no ha sido una historia solo de éxitos. Entonces, la historia, hacer una exposición hay que hacer un trabajo honesto y preguntarse por qué algo como esto debe o permite ser llevado a una exposición. Entonces quiero contar un poco de aquello y entender de que lo bonito de esta historia es que parte de un fracaso. Se les invita a Álvaro Díaz y a Pedro Peirano a realizar un piloto de televisión el año 2003 para un programa infantil. El piloto que hicieron, que podrán ver a la exposición, es realmente un desastre. Es espantoso, no es divertido, es aburrido, está muy mal hecho. ¿Verdad? Por todas partes fallas, pero como todos los fracasos, si uno los analiza bien y tiene un poco de paciencia y no desiste inmediatamente, habían un par de cosas ahí que eran para rescatar. Entonces apareció en ese momento, ellos plantearon de que podía ser un noticiario alternativo que era presentado por un pez. Este pez, lamentablemente, Pedro y Álvaro no eran los mejores cuidadores de animales y muere al poco tiempo. Entonces tuvieron que desistir del pez. Después había una cantidad de noticias donde unos padres dialogaban con los hijos, era aburridísimo. Y había un sapo verde llamado Juan Carlos Bodoque. En ese momento era un sapo verde, así que ahí tienen una noticia y está exhibido el sapo verde. Era horrible. El sapo verde, eso sí, hace una nota en que se transforma en la mítica, que después se vuelve a realizar de nuevo, de la ruta de la caca. Entonces este pasa a ser una especie de reportero que se mete a la ciudad y hace un poco este recorrido de que todos nos preguntábamos dónde va esto, pero bueno, hace una investigación y termina siendo una cosa ecológica y la gente del programa de televisión ve que hay algo ahí. Entonces, desde este desastre se dan cuenta de que el noticiero era un formato espectacular e interesante que tenía mucho potencial, ya que a través de estas distintas noticias podían cambiar y abarcar todo tipo de temas y sin preocuparse si se entrelazaban o no. Simplemente el presentador podía y cambiaba lo que quería. Entonces se quedan con la idea del noticiario y lo único que había funcionado este piloto era este títere. Entonces dicen, hagamos un noticiero de títeres. Entonces ahí están los dos aprendizajes del fracaso y que hoy día terminan en esta exposición. Ahora, luego se sientan a trabajar porque ya ahí se ganan el fondo de verdad y dicen, ok, hay una necesidad, importante la palabra necesidad, y deciden entonces de que esto no puede ser una inspiración de 2 personas porque no iba a tener la capacidad de hacerlo y que esto tenía que ser un trabajo colectivo de más voces y más cabezas. En ese momento se asocian a un colectivo llamado La Nueva Gráfica Chilena, que era una tropa de artistas locos de todos tipos, y los invitan a participar conjuntamente junto a Pedro y Álvaro y a desarrollar este lenguaje. Entonces ahí pasa esto a ser colectivo, que pasa a ser una cosa de una fuerza muy importante en todo el proyecto.
y conjuntamente deciden de que esto tiene que tener un lenguaje propio, un lenguaje de cómo contar las cosas y cómo se ve la historia que están contando. Entonces se sientan todos y empiezan a investigar de cuál puede ser este lenguaje. Y ahí se dan cuenta de que esa cosa ultra precaria que tenía ese piloto, en verdad, a pesar de que estaba todo muy mal hecho, había como algo original que contrastaba mucho la televisión que trataba de ser sofisticada visualmente. Entonces creen que si se mantiene la precariedad, pero lo hacen con originalidad, puede haber algo. Y ahí jugando, probando, experimentando, empiezan a agarrar una juguera con una tostadora y empiezan a hacer como que hablan y conversan y se dan cuenta que si esta juguera le ponen un par de ojos y la tostadora ya tiene la boca por donde le mete la tostada y le pones otro ojo y empiezan a hablar y le pones un buen guión, esta es una historia única y tiene un valor enorme. Entonces ahí se dan cuenta que lo precario con originalidad puede ser un lenguaje propio. Entonces se dan cuenta de un gran lema iniciante de todo, que se verán en la exposición también, que se llama todo es títere. Cualquier cosa que le pongas ojos y tenga un hoyo es un títere. Con ese descubrimiento, después empiezan diciendo que podemos traicionar este descubrimiento y vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos en nuestras casas, lo cotidiano, y empiezan a encontrar telas, botones, cajas, embalajes de electrodomésticos, cosas por el estilo, y empiezan a ver qué pueden hacer con ello. Entonces empiezan a generar una especie de planta recicladora que empiezan haciendo el taller que a través de reciclar retazos, cierres, botones y distintas cosas empiezan a armar títeres y a partir de cajas y plásticos y cables y cosas empiezan a generar el entorno donde viven los títeres. Y ese pasa a ser el lenguaje que descubren como único de 31 minutos y que es el lenguaje que le ha dado hoy día una calidez tan especial. Y esa idea de planta recicladora también la van a ver en el museo. Entonces tenemos un lenguaje visual y tenemos una idea de noticias que nos permiten ir cambiando una por otra y entonces se dan cuenta de que este puede ser un programa, un noticiero de niños, pero ¿quién ha definido qué edad tienen los niños? Entonces ellos dicen, bueno, los niños para nuestro parecer van de 0 a 99, quizás algunos más que 99 y de alguna manera todos tenemos un niño adentro, entonces ponen una mayor altura a lo que son los niños. Entonces ese es un detalle importante y se dan cuenta que el puro noticiero a lo mejor puede quedar un poco limitado, entonces que a lo mejor este noticiero tiene que ser quebrado con un elemento externo y en ese momento estaban muy de moda los rankings tipo MTV de la música, entonces dicen pongámosle una especie de ranking con canciones, pero tenemos que inventar estas canciones y estas canciones a estos nuevos niños no les podemos poner unas cosas súper infantiles, muy básicas, porque la gente, los nuevos niños ya tienen influencias de todos lados. Estas canciones tienen que ser cool. Entonces el funk, el hip hop, el folclore, el rock, entran todos los géneros en escena y se desarrolla el mundo musical de 31 minutos que permite expandir y salir de la televisión al noticiero, ya que estas canciones empiezan a ser sonadas en la radio y empiezan a ponerse tan de moda que ya empiezan a ser hits de la época y empiezan a todo el mundo a empezar a escuchar estas canciones. Yo mismo me enteré del programa escuchando las canciones en la radio una vez andando en un taxi. Entonces aparece la música, tenemos canciones y este noticiero pasa una temporada, 2 temporadas, 3, 4 y se transforma un éxito enorme en Chile. Nickelodeon ve el potencial de lo compra, lo empieza a mostrar internacionalmente, el Canal 11 acá en México también y esto se empieza a expandir fuera de la frontera de Chile. Como todos los seres humanos se ponen ambiciosos los creadores y dicen hagamos una gran película. Dicen esto va a ser un hit total, pretendamos ser Hollywood, se traicionan a ellos mismos y hacen una película estilo Hollywood y la cosa nuevamente fracasa. El fracaso nuevamente da un aviso y les recuerda que hay que volver a no traicionar sus propios principios y tienen que mantener esta precariedad, este lenguaje básico y entre eso está el secreto. Ahora, como son innovadores y arriesgados totales los creadores, dicen ya inventemos un nuevo formato y ahí pasa este formato a ser un show en vivo. Pero hacer solamente canciones como cualquier grupo no era suficiente para este grupo, entonces plantean este formato tipo rock ópera, que era una especie de enorme relato que se contaba a lo largo de todo el show, el cual era interrumpido por las canciones. Entonces sí, cada show era completamente distinto porque había una nueva historia que contar. Y así han hecho 7 shows y estas 2 obras teatrales, como es El Quijote y Romeo y Julieta. Entonces, habiendo contado todo aquello, entramos al museo. El museo,
les voy a contar un poco sin querer arruinar la sorpresa, pero el museo pretendemos que tenga todos los elementos de la vida diaria de la humanidad, por ejemplo, la venganza. Entonces el museo parte con una introducción donde el pescado muerto a partir de los pocos días del primer intento del piloto, llamado el Doctor Mojado, renace de las cenizas y introduce la exposición de la perspectiva de la venganza. Por favor, no lo escuchen con atención porque si no, no serán tentados de entrar, ya que él difama la exposición en el principio de esta exposición. Si logran pasar al Doctor Mojado y no le creen y ingresan a continuación, podrán enterarse que tenemos un ámbito histórico, los primeros guiones, el primer Tulio Triviño que es horroroso, está el mismo Juan Carlos Bodoque que estuvo en la misma ruta de la caca y que quedan sus evidencias en su traje. Se expone el lenguaje visual a través de una instalación, por ejemplo, tenemos la instalación de todo títere, todos objetos cotidianos con ojos y bocas, podemos entender este principio. Pasamos a un taller que se presenta como una planta recicladora, está todo medio en proceso, medio armado, sin ojos, medio cortado, le falta un brazo, y podemos ir entendiendo cómo esto se va formando. Y luego pasamos a una de nuestras cosas principales, que es el enorme muro de personajes. Tenemos un muro de 16 metros por 3, un enorme, diverso mundo de personajes donde podemos ver a la humanidad misma retratada y mentirosos, ambiciosos, naif, bondadosos, honrados, eufóricos, tranquilos, mentirosos, todos habitando lo que es la verdadera humanidad y por eso, de alguna manera, todos nosotros mismos nos vemos reflejados en estos personajes porque hay un poco de cada uno en ese muro. El sensacionalismo es parte de esta historia, hay una prensa amarillista llamada La Alarmista que cuenta todos los porvenires de Titirilquén, hay un gossip increíble, si se quieren enterar de todos los amoríos, venganzas, traiciones. Podrán escuchar la música creo que las conocen todas, pero acá hay versiones alternativas de las canciones. Entonces, acá hay canciones que conocen de unas versiones que no conocen. Están los mismos shows representados de una manera original, en miniaturas, automatizados, hay una cosa técnica atractiva, bonita de poder ver estos shows. Y tenemos un par de sorpresas únicas que no conocen en ningún lado. El gran y majestuoso Tulio Triviño ha decidido mostrar su colección privada de arte. Entonces tenemos una especie de galería que cuando llegó al Museo Franz Mayer, los personajes mismos y el mismo Tulio Triviño se ve tentado por la colección del Franz y roba algunos cuadros y los interviene, así que disculpa a la directora por boicotear su colección. Y luego los tramoyas, al entrar aquí a esta planta industrial, se vuelven locos con el pasado histórico y los tipos no pueden parar de trabajar y deciden activar nuevamente esta fábrica. Así que traen a los tramoyas en vivo trabajando, volviendo a tratar de funcionar las máquinas mismas de acá de Conarte. Así que son parte de las sorpresas. Y un punto importante es la participación. El espectador es parte importante y clave dentro de esta exposición. Entonces, por un lado, tenemos un ámbito llamado 31 minutos de todos, donde tenemos obras, artistas que se han apoderado con permiso de nadie de este mundo de 31 minutos, generando obras de gran calidad, cuadros, animaciones, esculturas, que encontramos por investigación a través de las redes de que existían y los convocamos a mostrar sus obras que están relacionadas de unas maneras muy extrañas y diversas al mundo de 31 minutos. Y después tenemos una sección llamada Laboratorio 31, donde el periódico El Alarmista sigue sacando sus noticias y los participantes o los visitantes de la exposición son invitados a ilustrar las nuevas portadas del Alarmistas. Y esos trabajos que hagan los propios participantes son luego exhibidos en un muro del museo. Entonces los propios visitantes pasan a ser exhibidos en esta exposición. Estoy cerrando ya, así que un mini paciencia. Sí, no, sí, ya voy. Un poco pensar nomás, esta exposición no es solamente para el fan, esta es una exposición que va mucho más allá de que nos deja no solamente bromitas y anécdotas, sino que creo que deja un mensaje, no es evidente, pero te lo llevas sin darte cuenta a ti, te das cuenta que en tiempos económicos complejos, donde a lo mejor los bolsillos son diminutos en muchos casos, se puede acceder a una enorme creatividad a través de lo cotidiano, de lo que tienes al frente. Entonces no es necesario poder acceder a un mundo creativo si tienes una economía limitada, creo que eso es bastante evidente lo que ocurre acá adentro. Después tenemos la inteligencia artificial que está
haciendo una revolución en estos mismos momentos y que está generando una estética propia y que de alguna manera se generan como unas tendencias que a lo mejor ese es el lenguaje del futuro. Esto de acá te recuerda que lo precario, lo sencillo y lo creativo puede ser una fuerza, aún más fuerza que la inteligencia artificial, de que si trabajamos en lo colectivo somos de todas maneras superiores a seres individuales. Este grupo jamás hubiera funcionado con solamente los dos creadores. Entender de que en este personaje de diversidad de todos estos personajes que son de 31 minutos, a pesar de que son tan distintos entre ellos y traicionan y miles de cosas, finalmente lo que perdura, las diferencias humanas no son mayores y perdura la amistad y siguen trabajando como un conjunto y como un estado de resistencia a los problemas actuales universales. Creemos que hay una fuerza única para sobrevivir todo esto y que no debemos perder nunca, que es el reír. Así que los invitamos a todos a reír, a ser alegres y a combatir estos estados de ánimo algunas veces complejos. Muchas gracias. Y finalmente, escucharemos a Giovanna Jaspersen, directora general del Museo Franz Mayer. Muchas gracias. Es muy difícil hablar de José, después de José, no solo porque habla precioso, sino porque lo ha contado todo. Entonces no hay nada que yo pueda decir que todavía pueda resultar significativo o importante en torno a la exposición. Sin embargo, yo quisiera únicamente señalar 3 puntos. Bueno, lo primero, antes de estos 3 puntos, es agradecerles a todas y todos que estén aquí y además de esto, la recepción que han tenido con el proyecto, con los equipos. Llevamos toda la semana en una gira de medios muy intensa con la Secretaría de Cultura, con Melissa, con Ricardo, por parte de Conarte, y la verdad es que la recepción y el cariño con el que nos han recibido a nosotros, a la serie y a la exposición ha sido absoluta y estamos muy agradecidos. Y en relación a los 3 puntos… el primero de ellos, vaya, como directora del Museo Franz Mayer, creo que siempre me preguntan, ¿pero cómo empezó esto? ¿Cómo decides que vas a traer una exposición como esta, de esa extrañeza, a México, ¿no? Llegar al patronato del Museo Franz Mayer y decir, necesito volar a Chile porque quiero ir a buscar una exposición de unos títeres chilenos. No era sencillo en un museo como el nuestro, que es un museo con colecciones antiguas muy importantes. Y cuando cuento esta historia, que creo que tiene mucho que ver con el proyecto, en realidad todo el mundo imagina una cosa muy compleja y nació, creo que de la misma manera que han nacido las grandes cosas, de 31 minutos, scrolleando un domingo en la pantalla del teléfono, como hacemos todos en nuestras casas. Vi una foto en la que estaba Calcetín con Rombosman. En la siguiente estaba el retrato de El hombre invisible y mudo, que fue el primer invitado que tuvo el show. Después de eso vi un Tulio gigantesco y de eso siguieron muchísimos personajes que yo reconocía, en tanto que mi generación fue justo esa generación que recibió la serie y que estuvo atenta a lo que sucedía con ella en México durante 20 años. Eso sucedió un domingo y la siguiente semana estaba volando a Chile. Está cumpliéndose justo un año de eso porque fue a finales de marzo del año pasado. Y después de esto viene lo que creo ha sido el gran espíritu de Museo 31 en México, que tiene que ver con voluntades, personas que nos reímos de las mismas cosas y personas que queremos que esto suceda y que siga sucediendo hacia el futuro. Fui a ver una exposición que me robó el corazón por lo que sucedía en sala, por las personas, por la experiencia en sitio y porque veía en ella un potencial tremendo con la audiencia mexicana. Logramos volarla a México en un tiempo récord. Digamos, yo fui la última semana de marzo e inauguramos en el Franz Mayer el 20 de junio, es decir, en 3 meses, una exposición que tiene más de 5,000 objetos, que tiene instalaciones, que tiene una logística muy complicada porque está literalmente hecha a mano. Y se logró justo porque todos queríamos lo mismo, que llegara a más personas. Y en este momento es justo cuando llega a la mirada justo de Conarte a través del aniversario y de Melissa. Y se hace un cruce nuevamente de miradas porque nosotros estábamos totalmente conmovidos, entusiasmados por los más de 270,000 personas que fueron a verlo al museo, que esperaban todos los días afuera del museo disfrazados a las 4 de la mañana, a las 5, hacían filas, cantaban, bailaban y disfrutaban en las salas. Y después de eso encontrábamos a diario en los libros de visitas notas de personas de Monterrey diciendo, tráiganla a Monterrey.
íbamos a las redes sociales y encontrábamos otros más que decían, pero ¿cuándo va a estar en Monterrey? Yo la fui a ver a Ciudad de México, y los regiomontanos, oigan, pero sí saben que tienen muchísimos fans en Monterrey. Y entonces, por una parte, 31 minutos, por otra parte el Museo Franz Mayer y por otra parte Melissa y Ricardo estábamos convencidos de que la siguiente sede tenía que ser Monterrey y que teníamos que hacer lo necesario para lograrlo. Así, todas estas voluntades volvimos a tomar todo de nuestra parte para lograr que hoy la podamos compartir con el público. Y yo quisiera en esta primera parte pedirles que recordemos cuando estemos en sala que para que haya una cosa colgada en un muro, para que haya un tramoya jugando en la arena o para que haya un pequeño gesto relacionado con una canción mexicana o con un dulce típico regiomontano, eso hubo una persona que estuvo detrás de ello, riendo, haciéndolo, poniendo un cariño y un empeño bárbaro, porque son muchísimas personas las que están detrás de Museo 31. Y eso nos lleva al segundo punto, ya viéndolo como, digamos, como desde la mirada de los museos. Es una exposición que en realidad requiere un trabajo manual y una cantidad de oficios y talentos impresionante. Creo que en muchas ocasiones en los museos, como estamos muy formados bajo el sistema autoral europeo de estos nombres grandilocuentes, pensamos que los museos son en realidad espacios que se tratan de artistas, autores que cuelgan un cuadro y que lo firman. Y en realidad, en este caso, se trata de una colectividad tremenda que unos escriben versos, otros hacen capítulos, otros hacen las voces, otros van y solucionan que el montaje de un taller o el ánimo y la personalidad de un tramoya que tiene que estar jugando en sala y al mismo tiempo nos tiene que estar contagiando de ello. Son muchos los talentos y los oficios detrás en una exposición que mi sugerencia siempre es que se detengan a observar. Es decir, que la disfruten, que no la pasemos de largo y que pongamos mucha atención en estos pequeños detalles, estos guiños, los textos, porque en realidad es ahí donde está la verdadera esencia y, digamos, la personalidad tanto del proyecto como del programa, creo, como de los empeños de todos los que estamos detrás para que así suceda. Y el tercer punto tiene que ver con las audiencias, que creo que es fundamental. Yo personalmente llevo más de 20 años dedicándome a la cultura, a las artes, a los museos, al patrimonio, y probablemente las lecciones que me ha dado Museo 31 han sido mucho más profundas y radicales de las que he tenido trabajando con los más grandes museos del mundo, las más grandes colecciones. Desde el primer día estábamos convencidos que queríamos darle el mismo tratamiento que le dábamos a los acervos más antiguos o a los grandes maestros y que íbamos a tratar cada uno de esos delicados objetos con el mismo rigor y el profesionalismo con el que tratamos todas las colecciones que recibimos. Le quisimos hacer un catálogo digno, bello, como los catálogos de arte, siguiendo un poco la misma broma entre la cultura de la escasez, pero al mismo tiempo lo que significan los museos y qué es lo que hacemos en los museos. Hemos trabajado mucho para que el proyecto pueda ser este punto medio entre recordar qué son los museos o qué es hacer museo y las cosas que hacemos dentro de los museos. Cuando yo fui a ver por primera vez el show del Quijote, no quiero spoilear mucho porque lo van a ver el domingo, pero en el show del Quijote uno se da cuenta de que Juanín nunca ha leído un libro. Y a mí cuando lo escuché con la ternura que caracteriza a Juanín, yo pensaba mucho justo en las personas que van por primera vez a un museo, ¿no? Y en pensar también para quiénes hacemos museos y qué es lo que significa hacer museos. En muchas ocasiones nos enseñaron que los museos eran estos espacios donde tenías que estar en silencio, donde tenías que guardar la compostura, donde tenías un peso en relación a lo que tenías que aprender, cómo te tenías que comportar, qué cosas pasaban allá. Y ese ha sido el peor ataque que le hemos hecho a las instituciones museísticas. Mientras estuvo Museo 31 en el Franz Mayer, pasamos a diario a ver personas que reían a carcajadas en la sala, que se vinculaban entre 3 generaciones tomándose de la mano y tarareando la misma canción que podía tararear la abuela, la mamá, la nena en la misma sala, que se podían relacionar con los objetos y con el espacio de manera muy distinta a lo que nos dijeron podíamos hacer en las salas. Y nos dimos cuenta también
que pues finalmente es para esas personas, para esas primeras experiencias que todos los equipos del Franz Mayer trabajamos y que esperamos nunca perderlo de vista. Yo quisiera que las personas que van a los museos se quedaran con este recuerdo, que se quedan cuando van al Museo 31, que tiene que ver con el gozo, con el disfrute, con pasarla bien, con el esparcimiento, sin reflexiones que vayan desde el deber ser, sino desde lo que cada una de las personas quiere encontrar y pueda descubrir allá. Todo esto sería imposible sin todas las voluntades de las que hablaba en el primer punto. Estamos de verdad muy, muy, muy agradecidos con Arte, con todo el equipo. Vaya, no me quiero equivocar, pero con Rosy, con Lucía, con Armando, con Pepe, con quienes nos han acompañado todos estos días para cuánta cosa se ha atravesado, con todos los retos que significaba después del festival, el trabajo de las vallas, con Lalo Santiago, todos los equipos de la Secretaría de Cultura también, que han sido amables, generosos y cariñosos con nosotros, con el equipo de 31 minutos, porque trabajar con ellos no solo es divertido, sino que es también un tremendo gozo poder reír de las mismas cosas y saber que cada uno va a estar en el sitio exacto para que las cosas sucedan y que uno puede confiar en sus compañeros de equipo y que así sucederá. Y por supuesto con el equipo del Museo Franz Mayer, que ahí está Andy, que ya es regiomontana, ya tiene acento, ya tiene sombrero, que han trabajado día y noche para que hoy ustedes puedan conocer esta sala. Yo siempre trato de cerrar deseando que en el equipo del museo esperamos que ustedes disfruten tanto la exposición como nosotros disfrutamos haciéndola. Que la disfruten. ¿Alguno de los integrantes del Presidium desea agregar algún comentario? Siendo así, pasamos a las preguntas por parte de la prensa. ¿Tenemos este micrófono? Hola, ¿qué tal? Carlos Vázquez para Alterno Monterrey. Oigan, pues se sabe que esta exposición es una exposición muy grande, ¿verdad? Y pues yo les quisiera preguntar, primero que nada, ¿cuál fue uno de los retos al momento de montar esta exposición aquí, pues dentro del Parque Fundidora? En lo personal, el calor. O sea, no tengo tanta experiencia con estos calores. José vive en Berlín, entonces le tocó un cambio abrupto de temperatura. Yo venía del invierno feliz a gozar el verano, el segundo día me moría, quería volver a Berlín. Con respeto. El calor fue duro, las vallas de Pal Norte también fue un desafío no menor, toda la cantidad de seguridades para poder ingresar y salir de sala. Pero la verdad es que el desafío enorme que tiene esto es un poco lo que decía Giovanna, es la cantidad de piezas y la cantidad de trabajo que es. La verdad es que ya es tercera vez que lo hacemos, pero no me deja sorprender. Somos 20 personas trabajando 14 días, jornadas largas, y llegamos justos. Entonces puedes calcularla, y todo esto es ya veniendo entrenados, organizados, todo está súper catalogado, las cajas, las etiquetas, todo. O sea, uno cree que ya va a ser menor trabajo y te equivocas y es eterno. Así que, y trasnochamos y pensamos que no llegamos y nos angustiamos y todo aquello, pero tenemos el equipo del Franz y el equipo de nosotros 31 minutos, bueno, eso está súper afiatado, entonces hay un diálogo y una manera de trabajar ya común que funciona muy bien. Entonces vas como entre confianza y desesperado al mismo tiempo, pero bueno, yo te diría que ahí están los principales desafíos de este proyecto. Pero yo quiero agregar un par. Creo que, convertir en una exposición con todo el rigor de catalogación, traslado, aseguramiento, embalaje, una exposición como esta que en realidad nació de José en el taller echando títeres a unas cajas, llevar eso a los rigores que requiere el marco expositivo para el equipo del museo, o sea, inventariar 5,000 cositas que van desde los ovillos del hilo, pero los ojitos del títere, pero ha sido un reto importante. Y creo que a nivel institucional, en muchas ocasiones las instituciones estamos muy acostumbrados a trabajar un poco como islas, ¿no? Porque somos los equipos que nos conocemos y sabemos dónde están nuestras fortalezas, dónde nuestras debilidades, y el lograr hacer esta
esta danza coordinada entre todas las partes y convertirlo en un ejercicio justo de escucha y de ceder y de poner en la mesa con mucha honestidad las cosas que son importantes para cada una de las partes y hacer este ejercicio de escucha y construcción común, creo que fue fundamental para que todos podamos llegar hoy con mucha tranquilidad y con mucho cariño a abrir las puertas, estando seguros de que se hizo una puesta en valor importante, tanto de la atención a las infancias, que era el principal, digamos, la principal intención de la Secretaría de Cultura por obvias razones, la parte de Conarte celebrando su aniversario por todo lo alto, pero al mismo tiempo lograr una itinerancia que pueda hacer que el proyecto sea sostenible para que siga girando también, que todos tengamos una exposición digna y bella y que nunca se debilite la experiencia de los visitantes por ningún factor. Es un reto, o sea, al decidir itinerar un museo estacional junto con todo el Franz Mayer, en lugar de itinerar la exposición sola, ha sido un reto fuerte. Hola, Elena Gaitán, El Norte. Bueno, quiero aprovechar para hacer dos preguntas. La primera es, el domingo hay pues concierto de 31 minutos. ¿Se aprovechará este día para una interacción especial? ¿Vendrán aquí de visita? ¿Un tipo de sorpresa? Y el otro es, veo que la sátira propio del noticiero de 31 minutos también se traslada al museo, ¿no? La penúltima cena, por ejemplo, y también esta idea de pues las esculturas tipo griegas, ¿no? ¿Cómo lograron hacer esta traslación de esa sátira? Son mis dos preguntas. Bueno, la verdad es que si hubiéramos abandonado la sátira, hubiera sido abandonar el espíritu completo de 31 minutos. Yo vengo de una formación, digamos, más curatorial, más seria, digamos. Yo cuando me hicieron el encargo, yo traté de darle como un fundamento a todo, conceptos, y hacía unas presentaciones a Álvaro y Pedro, y ellos prácticamente se reían de mis presentaciones, entonces tomaban todo, me decían, oye, ya, pero no te lo tomes tan en serio, y te van dando vuelta todas tus ideas, y entre mi seriedad y el humor de ellos, llegábamos a un punto en común, y por ahí iba apareciendo la exposición. Por ejemplo, el mismo caso de la penúltima cena. Lo cómico de la penúltima cena, bueno, por un lado es el título mismo. Yo les propuse por qué no hacíamos una propuesta en escena de los personajes principales como la última cena, como el cuadro de Da Vinci, que lo intentáramos replicar tal cual. Y Pedro dice, bueno, pero esa no es la última cena, esa es la penúltima. ¿Te fijas? Entonces ya esa pura idea ya rompía todo y nos entregaba todas las libertades, así que los tipos están tomando Coca-Cola, de todo tipo de comida. Entonces este banquete divino cristiano pasa a tener otro tipo de lectura y se desordena completo. Claro, también el llamarle museo, porque podría haber tenido cualquier nombre y se optó por poner la palabra Museo 31, también parodiaba con que este es el museo, o sea, más inhabitual posible. Se llama museo porque tiene muchas patas, decimos en Chile, se cree museo y se cree muy importante, pero claro, ahí entre medio de toda esta sátira y esta galería, por ejemplo, de Tulio, es una especie de galería de museo de Manhattan, pero verás, y las obras están presentadas tales como son, y hay guiños a Duchamp, y hay guiños a Jeff Koons, y hay guiños... bueno, dijimos el mismo Leonardo da Vinci, Ole Homo, pero todo al pasar por el filtro de 31 minutos se distorsiona y toma otro nombre y otra representación. Entonces esa seriedad representada de otro modo, ese es el lenguaje propio de tal, que los autores como Pedro y Álvaro son los maestros, y entre medio juntos se lograba un balance que creo que es único al proyecto. Con respecto a lo del domingo, no sé si quieres tú comentar un poco de eso. Vaya, hay programación, de hecho, con los creadores desde el día de mañana y hasta el domingo. Hemos buscado en cada una de las sedes o cada uno de los espacios que vaya esta programación complementaria. De hecho, ayer el otro lado del equipo del Franz Mayer estaba con ellos presentando justo el catálogo en el museo con algunas canciones, y estarán justo en Monterrey
desde hoy y hasta el domingo haciendo estos programas complementarios que son también una oportunidad para encontrarse con los fans, con los seguidores, y no hay nada como escuchar el proyecto también de su viva voz, ¿no? O sea, escuchar a Pedro contar cómo nace el personaje y qué es lo que sucede en esta relación antagónica entre Tulio y Bodoque. Hay una genialidad ahí que si bien se alcanza a olfatear cuando uno ve la serie, hasta que los escuchas dices qué genial es. Hola, ¿qué tal? Anthony Salazar de Follow Control Monterrey. Primero que nada, Giovanna, José, bienvenidos a Monterrey, un gustazo tenerlos por acá. Desde luego, el Museo 31 abre en Santiago de Chile. Los fans de 31 Minutos aquí en México súper felices de que esta exposición existiera. Desde luego soñábamos con que lo pudieran traer en algún momento acá en México. Desde luego se les cumplió a la gente de Ciudad de México. El Museo Franz Mayer se la rifó, llevó allá el museo y todos contentos. Obviamente su servidor tuvo que ir porque imperdible. Me regresé a Monterrey totalmente feliz y me salen con la sorpresa de que vuelve el Museo 31 a Monterrey. Entonces, ganar para la gente de México y de Monterrey. Me gustaría preguntar cómo ha sido este proceso de, como ustedes lo mencionaban, convertir la exposición de 31 minutos en una exposición itinerante. ¿Cómo ha sido el proceso para poner la exposición en cada lugar? Porque obviamente el Centro de la Moneda no es igual, el Franz Mayer no es igual, Navegadores tampoco es igual. ¿Cómo ha sido ese proceso para adaptar cada espacio hacia la exposición? Y desde luego, ¿cómo ha sido para cuidar cada elemento para que no se rompa? Porque reconozco que los títeres en cualquier movimiento valen. Entonces me gustaría preguntarles eso. Eso de adaptarlo a cada lugar ha sido el principal desafío y la parte más divertida. Yo tengo la sensación de que hemos hecho 3 exposiciones distintas. El Centro Cultural de la Moneda es como más tipo rollo cubo blanco, un espacio súper mínimo, subterráneo. Estás como ausente, atemporal, entonces te permitía un tipo de recorrido. Está todo en una misma sala, no, estás siempre percibiendo la exposición, cómo dialoga un ámbito con otro ámbito. Entonces se planteó esta exposición pensando que íbamos a itinerar, pero también sin, la verdad, planificar también esos desafíos, tengo que decir. Después llega Franz Mayer, nos invita a esta casa colonial, histórica, distinta, con respeto, los muros son un poco curvos, qué sé yo, todo como que craquelea y suena por la historia. Entonces nos encontramos con una exposición nada que ver y después son salas y subes y bajas y das la vuelta y no sé qué. Entonces pasó a ser otra exposición completamente. Y también el desafío estaba en no solamente adaptarla, sino que sumarle, o sea, no como casi resistir y ya no, si igual funciona, hagámoslo de tal modo, sino que enamorarte de eso y ver esos obstáculos como una invitación a cambiarla y adaptarte y a crear algo nuevo. Esa cosa también, una vez que ya te cambia esa mentalidad, el encargo se pone mucho más entretenido, más desafiante, todos nos activamos un poco más, te estás con más ganas de hacerlo. Y ahí en ese desafío de adaptación y de generar un lenguaje nuevo, te empiezas a empezar a involucrar con la historia misma del lugar. ¿Quién es Franz Mayer? ¿Cuál es la colección que hay en este lugar, este patio? Las historias de Giovanna que nos va contando, el equipo mismo. Entonces empiezas como también a decir, nosotros no podemos simplemente llegar acá y pretender que no estamos en este lugar, sino que este lugar tiene que ser parte de esto. Entonces vas aceptando la historia de este lugar, aceptando este tipo de arquitectura. Y entre más hacíamos esto, empezamos a notar la colección alucinante que tiene el Franz Mayer, enorme. Y justo Giovanna, dentro de su generosidad, retira una parte de la pinacoteca. Cuando veíamos lo que se retiraba, era como, oh, déjenlo, pero apropiémoslo. Entonces ahí viene este robo nocturno de los personajes que se roban la obra y la intervienen. Entonces estas obras del Franz ahora pasan, sin darnos cuenta, a ser ahora parte de la colección de Museo 31. Así que por ahí va. Después creo que a lo mejor el tema de logística puedes tú contar un poco, que es una locura que yo, gracias a Dios, trato de tener lo menos posible que ver. Regularmente en este tipo de proyectos las personas piden deseos y habemos un ejército de personas que tratamos de cumplirlos, de hacer que eso suceda, ¿no? Creo que quienes hacemos museos, ya desde que entré a la Sala de la Moneda, justo
es como entras y comienzas a editar las exposiciones, ¿no? Entonces, cuando yo la recorría, ya la estaba distribuyendo en las salas del Franz, ¿no? Hicimos una revolución porque cambiamos el programa anual de exposiciones, tuvimos que cancelar un megaproyecto ese año para llevarla a México, desmontamos la pinacoteca de Franz Mayer para poner la colección privada de Tulio, y después de eso ha sido trabajar en un modelo de itinerancia que no debilite el proyecto. O sea, creo que blindar Museo 31 ha sido fundamental, es decir, no debilitar la experiencia, no debilitar la visita, que no pierde el encanto. Yo hablo mucho de no institucionalizar la risa. Es un proyecto que es totalmente independiente, que nace justo de la ciudadanía y de la independencia, y en el momento que eso se sacrifique, pierde su encanto, ¿no? Entonces son también de las conversaciones que hemos tenido mucho con Conarte, con la Secretaría de Cultura. El trabajar este tipo de proyectos pues implica también que conserven esta personalidad y que la risa nunca sea institucionalizada, es clave en ello, ¿no? Pero al mismo tiempo pues ser muy, muy rigurosos. Creo que ha funcionado mucho el cómo trabajamos tanto en el museo como en 31 minutos, y que sean modelos de trabajo tan similares, que ambos están muy relacionados con la creatividad, ¿no? Las sesiones creativas que hacemos en el museo derivan en cosas que para 31 minutos tienen sentido, sus sesiones creativas derivan en cosas que para nosotros tienen sentido, y creo que hay mucho respeto en lo que va a ser la otra parte, o lo que propone la otra parte para partir de eso, ¿no? O sea, el mismo catálogo fue en tiempo récord también, y es como si de repente todo se alineara para que las cosas sucedieran, ¿no? Hoy en la mañana que amanecimos sin vallas, gracias a Melissa en realidad, pero es como si dijeras, bueno, ya, todo se acomodó, ¿no? Mientras ayer a la medianoche seguíamos preocupadísimos por que no pudieran entrar las personas. Muy bien, agradecemos la participación de todos los integrantes del Presidium, les pedimos permanecer un momento más en sus lugares, agradecemos la asistencia de todos ustedes y quienes han seguido esta transmisión a través de las redes sociales de Conarte. ¿Desean agregar algún último comentario? Es a partir del día de mañana, 11 de abril al 13 de julio, de las 12 del mediodía a las 8 de la noche estará abierta la exposición, de martes a domingo. Lunes estará cerrado para labores de mantenimiento, por supuesto, y la venta de boletos la pueden realizar a través de la página del Museo Franz Mayer. Entonces, bueno, estaremos promocionando como sea este link de compra de boletos, todos invitados a esta gran exposición. Gracias. Muchísimas gracias a todos y a quienes siguieron esta transmisión. Que tengan un excelente día.